Bueno, vamos a ver ahora pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Estas enfermedades, la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica, son enfermedades que debemos de tomar en cuenta de manera importante porque pues sin el páncreas pues no puedes vivir, ya sea en su variedad exocrina o en su variedad endocrina. Recordemos que el páncreas es una glándula que secreta que tiene dos tipos de secreciones, o como se le ha denominado de esa manera. La secreción endocrina es aquella que está encargada de la regulación de diversos procesos, como es la regulación de la glucemia, el crecimiento celular y el control del apetito. Mientras que el páncreas exocrino tiene propiamente secreciones que tienen enzimas que se encargan de la degradación de muchos de nuestros alimentos. De igual manera, trabaja de manera muy importante en la regulación del pH a través de la secreción y producción de bicarbonato. Entonces, sin el páncreas no podemos trabajar y tiene una incidencia relativamente alta en nuestro país. Bueno, la pancreatitis aguda se define como un proceso de inflamación aguda del páncreas que es desencadenado por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas que causan lesión tisular y respuesta inflamatoria local y compromiso de varios tejidos y órganos distantes. ¿Qué es lo que pasa? El páncreas tiene muchas enzimas que tienen la capacidad de degradar carne, ¿no? O sea, así como tal. Pero, no, ¿por qué no degradan el páncreas? Porque el páncreas secreta estas enzimas en forma de zimógenos. Es decir, los tiene almacenados en vesículas que son inofensivas para el páncreas. Una vez que este es estimulado para que se secreten, se van a liberar los zimógenos una vez que llegan al duodeno. Pero hay enfermedades en las que estas enzimas se activan dentro del páncreas o que no, o que por alguna obstrucción, estas regresan hacia el parénquima del páncreas y condicionan la aparición condicionan la destrucción de todo el parénquima pancreático. En cuanto a su etiología, del 30 al 60% es causado por cálculos vesiculares o litos vesiculares. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el segundo lugar. La pancreatitis aguda aparece en 5-20% de pacientes que han sido sometidos a la, a la CEPRE, o también conocida como colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La hipertrigliceridemia es la causa del 3 al 3.8, del 1.3 al 3.8% de los casos, y las concentraciones séricas suelen ser mayores a 11.3 milimoles por litro. Los factores de riesgo para que surja una pancreatitis después de realizar una CEPRE es la disfunción del esfínter de Oddi, antecedentes de pancreatitis después de la CEPRE, menos de 60 años y haberse sometido a más de 2 inyecciones de medio de contraste en el conducto de Wirsung. Entonces, las causas más comunes, como ya habíamos dicho, va a ser la litiasis vesicular, el alcoholismo y la hipertrigliceridemia. En cuanto a su patogenia, es la autodigestión, que como les había comentado, las enzimas se activan de manera inadecuada, se activan para poderse excretar, pero ya sea por diversas condiciones, como por ejemplo en la más común, que es la obstrucción, pues hay un flujo retrógrado hacia el páncreas, que empieza a digerir el propio páncreas. La pancreatitis se dice que evoluciona en 3 fases. 1. Se caracteriza por la activación de enzimas digestivas dentro del páncreas y daño a las células acinares. 2. Comprende la activación, quimioatracción, secuestro de leucocitos y macrófagos en el páncreas. 3. Depende de los efectos de las enzimas proteolíticas y las citocinas
liberadas por el parénquima inflamado en los órganos distantes. Los tres tipos de necrosis que pueden aparecer en el páncreas van a ser la grasa, la coagulativa y la de células del parénquima, porque estas tres las vamos a ver debido a que existen enzimas que pueden causar estos tres tipos de daño. Las manifestaciones clínicas, el principal síntoma va a ser el dolor abdominal. Las pancreatitis se caracterizan por ser un cuadro de abdomen agudo. Es un dolor que va a ser constante y va a sentirse como una punción que atraviesa el abdomen. Se sitúa en la zona epigástrica y región periumbilical y suele irradiarse hacia el dorso, tórax, flanco y la mitad inferior del vientre. Este va a aumentar en la posición de decúbito y se va a atenuar en la posición fetal. En esta enfermedad es frecuente que aparezca febrícula, taquicardia e hipotensión. Cuando surge el choque es por consecuencia de hipovolemia, mayor formación y liberación de péptidos cinínicos que originan vasodilatación y efectos generales de las enzimas proteolíticas y lipolíticas que pasan a la circulación. Cuando surge ictericia, proviene del edema de la cabeza del páncreas que va a comprimir la zona intrapancreática del colédoco, haciendo que la secreción biliar se quede estancada y empiece a haber un aumento en las bilirrubinas. En el 10 al 20% se encontrarán manifestaciones pulmonares. Las principales son los estertores en ambas bases de los pulmones, un síndrome telectásico y derrame pleural del lado izquierdo. Hay dos signos que se les denominan patoneumónicos de la pancreatitis, aunque no suelen aparecer tan constantemente. Uno de ellos es el signo de Cullen, que es la aparición de equimosis periumbilical. Este se dice que aparece por la exvasación o extravasación de la sangre que empieza a quedar en el peritoneo, es decir, en la cavidad abdominal, a consecuencia de la rotura del páncreas, empieza a filtrarse sangre hacia esta parte de la piel que está alrededor del ombligo. El otro es el signo de Turner, el cual aparece igual una equimosis en el flanco izquierdo. Esto denota que hay una degradación muy excesiva de la hemoglobina, pero también nos habla de que es consecuencia de un sangrado intraperitoneo. Los datos de laboratorio para la detección de una pancreatitis van a ser la amilasa y la lipasa pancreática, siendo más confiable la amilasa. Después de 3 a 7 días con signos persistentes, la amilasa sérica total tiende a disminuir a lo normal. Los niveles de lipasa pueden seguir altos durante 7 a 14 días después del evento. La leucocitosis mayor a 10.000 en pacientes con enfermedades más grandes presentan hemoconcentración, es decir, estos pacientes requieren que se estén hidratando constantemente para poder solventar la mayoría de los síntomas. El tratamiento, de hecho, es casi que sintomático. Se utiliza tratamiento para el dolor, sonda nasogástrica para disminuir la presión y a veces, dependiendo de la forma en la que esté avanzada la enfermedad, se puede dar o no ayuno. De igual manera, se utilizan antiinflamatorios no esteroideos e hidratación. Puede haber hipoglucemia por la disminución de insulina, hiperglucemia y aumento del glucagón. Puede aparecer hipocalcemia hasta en el 25% de los pacientes y en el 10% puede presentar hiperbilirrubinemia. También otro de los datos que nos puede sugerir qué tan mal va la inflamación es la LDH, que cuando esta está aumentada en más de 500 unidades, pues nos da un dato de mal pronóstico. El diagnóstico es por imagen. Para esto se utiliza una tomografía y a través de la tomografía computarizada podemos clasificar al paciente y saber en qué fase de la enfermedad se encuentra. Esto va correlacionado con los niveles de amilasa y lipasa.
aunque no siempre, a veces puede no estar hasta 3 veces la lipasa, la amilasa, y que nosotros encontremos los cambios radiográficos de una pancreatitis. Esta es la escala de Baltázar, en la que, de acuerdo a los signos que se ven en el páncreas en la tomografía, nos dice en qué grado está. Y nos da una idea del grado de necrosis que existe en estos pacientes. Entre mayor sea el grado de necrosis, peor es el pronóstico. Para poder hacer el diagnóstico, entonces nos vamos a guiar con el dolor abdominal, el incremento de 3 o más veces el nivel de la lipasa y la amilasa, y los signos confirmatorios de imagen transversal, es decir, de tomografía. El diagnóstico diferencial se hace con perforación de víscera hueca, colicistitis aguda y cólico vesicular, obstrucción intestinal aguda, oclusión vascular mesentérica, cólico renal, infarto de miocardio y aneurisma disecante de la aorta. Los criterios en cuanto a la intensidad de la pancreatitis es la falla de un órgano, que haya aumento de la creatinina a más de 2 miligramos por decilitro, hemorragia de tubo digestivo y presencia de alguna de las complicaciones como alteraciones a nivel respiratorio. Para esto nosotros podemos calcular la mortalidad con unos criterios que se conocen como criterios de Ranson, los cuales se miden al ingreso y a la salida del paciente. Que cuando tengan esto, pues quiere decir que va a ser más mortal la enfermedad. Que al ingreso tengan más de 55 o 70, leucocitosis de más de 16,000, glucosa de más de 200, LDH de más de 350, TGO de más de 250. Y a las 48 horas que haya disminuido el hematocrito, que haya aumentado el BUN, que el calcio sérico sea menor de 8, que haya un déficit de base mayor de 4 y que haya secuestro de líquidos de más de 6 litros. Otra clasificación que se tiene es la PACHE, la cual solo se van midiendo a través del tiempo diferentes variables. Y esto es la que les comentó, bueno, que ya la habíamos visto en lo del páncreas, o en la de la tomografía del páncreas, ¿no? El tratamiento son, como les había comentado, es sintomático, que van a consistir en la aplicación de analgésicos, soluciones coloides por vía intravenosa y ayuno. El ayuno es relativo porque se han demostrado en varios artículos y estudios que no siempre es benéfico y que a veces conviene mejor que se esté hidratando el paciente también a través de la dieta. Y esto va a ser de acuerdo a que también tolere la alimentación. Cuando los pacientes con pancreatitis necrosante comienzan a ingerir alimentos, se considera la adición de enzimas pancreáticas e inhibidores de bomba de protones. También en varios se considera el uso de antibióticos, pero solo sería en el caso de que sean por abscesos. Los datos de un estudio con el uso de somatostatina, iocrétido y mestizazo de gavexato sugieren que el ocrétido disminuye la mortalidad, el gavexato no modifica la mortalidad, pero aminora el daño pancreático. La necrosis estéril se trata más a menudo de la forma conservadora, pero que hay que considerar debridamiento quirúrgico del páncreas. El tratamiento del paciente con pancreatitis acompañada con hipertrigliceridemia va a incluirá el adelgazamiento hasta el peso ideal, dieta con restricción de lípidos, ejercicio, evitar consumo de alcohol y el control de la diabetes mellitus. Las complicaciones pueden ser una necrosis infectada que se infecta después de 7 a 10 días, y en estos vamos a encontrar fiebre persistente, leucocitosis y fallo de algún órgano. El diagnóstico se va a corroborar en una aspiración con aguja orientada por tomografía. El tratamiento incluye el debridamiento operatorio o tras endoscopía. Otra complicación puede ser la necrosis tabicada, que después de 3 a 6 semanas del evento empieza a haber tabicación peripancreática de la grasa que está alrededor, que encapsula el páncreas, y para esto el método diagnóstico es la tomografía computarizada. Otra sería el pseudoquiste, que son cúmulos extrapancreáticos de líquido que contiene enzimas de dicha glándula y una cantidad pequeña de restos celulares. El 85% se encontrarán en el cuerpo y en la cola solo el 15%. En el cuerpo y cola el 85%, perdón, y en 15% solo en la cabeza.
Para hacer el diagnóstico de esta complicación se utiliza el ultrasonido. Los pseudoquistes que tengan más de 5 centímetros pueden persistir hasta más de 6 semanas. Después tenemos a la pancreatitis crónica. Voy a cerrar porque ya se va a acabar el tiempo, ¿ok?